Vladimir Putin pronunció en abril de 2005 las siguientes palabras: la caída de la Unión Soviética fue la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. Para el pueblo ruso representó un auténtico drama. Decenas de millones de compatriotas se encontraron fuera de territorio ruso. La epidemia de destrucción se expandió fuera de Rusia. El ahorro fue aniquilado y los viejos ideales destruidos. Se esté de acuerdo o no con estas frases, lo innegable es que la historia de Rusia y las demás repúblicas exsoviéticas ha sido difícil y accidentada desde aquel 25 de diciembre de 1991. Partiendo del proceso seguido por la Federación Rusa, Estado heredero de la Unión Soviética, trataremos de hacer balance sobre lo que supuso aquel proceso histórico que casi nadie esperaba. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. El desmantelamiento de la economía centralizada de la Unión Soviética y la transición de esta a una economía de mercado fue un proceso ineficaz que hizo desvanecer con rapidez las esperanzas de prosperidad para la población. La liberalización de precios en Rusia a principios de los 90 dio lugar a una inflación desbocada. Los precios se dispararon y quienes vivían de un sueldo o una pensión vieron cómo su poder adquisitivo se hundía, creando situaciones de pobreza desconocidas en la era soviética. Por si fuera poco, el plan para privatizar las empresas estatales también fue una ruina para el pueblo ruso. Se llevó a cabo un programa de emisión de vales a repartir entre todos los habitantes de Rusia, incluidos menores de edad. Esos vales darían derecho a un paquete de acciones de alguna empresa cuando éstas fueran privadas. El problema era que la mayor parte de la población no sabía qué hacer realmente con aquellos vales, y al final los vendieron a quien los quisiera comprar, y había quien los compraba a cambio de dólares. Finalmente, la mayor parte de las empresas quedaron en manos de altos funcionarios que ya habían sido responsables de ellas durante el anterior régimen. Estos elementos eran los que habían orquestado la compra masiva de los vales emitidos por el gobierno, dando así lugar a la primera generación de oligarcas rusos, nuevos ricos vinculados al poder político. La penosa situación económica precipitó una crisis política, en la que el Parlamento ruso trató de poner coto a la gestión del presidente Boris Yeltsin. Mientras, en las calles, tenían lugar violentas protestas. A finales de septiembre de 1993, Yeltsin disolvió el Parlamento, pero los diputados opuestos a él no lo aceptaron e intentaron invalidar su presidencia. Yeltsin respondió con violencia inesperada, sacando a las Fuerzas Armadas a la calle y bombardeando la Casa Blanca de Moscú, en la que estaban atrincherados los parlamentarios, algo que ni siquiera los líderes del intento de golpe de Estado de 1991 se habían atrevido a hacer. Para que el Parlamento no pudiera volver a ponerle trabas, Yeltsin llevó a cabo una reforma de la Constitución que reforzaba sus poderes y le permitía gobernar prácticamente por decreto. Occidente cerró los ojos ante todos estos excesos. Se veía con buenos ojos la liberalización del mercado en Rusia, y en política exterior el gobierno de Yeltsin no era visto como una amenaza. Eran los tiempos de la buena relación con la administración de Bill Clinton en Estados Unidos. Fuera de Rusia, Yeltsin seguía sacando réditos
de su imagen de libertador durante la intentona golpista de 1991, aunque de facto se hubiera convertido en casi un dictador. La popularidad de Yeltsin estaba bajo mínimos en 1996, tanto por la penosa situación económica como por la desastrosa guerra librada contra los separatistas chechenos. Pese a todo, se hizo reelegir en las elecciones de ese año, gracias al masivo apoyo mediático brindado por los oligarcas, a cambio de facilidades para la adquisición de más empresas estatales, a costes muy bajos en subastas amañadas. A ello hubo que sumar las fuertes sospechas de fraude electoral. Pero se iniciaba el declive de Yeltsin. En 1998 se enfrentó a una crisis financiera debida al hundimiento del rublo, siempre bajo la acusación de corrupción. En 1999 sufrió un intento de destitución por parte de la oposición, acusado de haber dado un golpe de Estado en los sucesos de 1993 y de iniciar la primera guerra chechena. También enfrió las relaciones con Occidente al oponerse abiertamente a los ataques de la OTAN contra Yugoslavia en la guerra de Kosovo. Se llegó a hablar de intervención militar rusa si la OTAN desplegaba tropas en Kosovo. Estados Unidos respondió censurando la vuelta a las hostilidades contra los rebeldes chechenos, y a fines de año Yeltsin replicó en público que el gobierno de Clinton parecía haber olvidado que Rusia era una potencia nuclear. Le tocó al primer ministro Vladimir Putin, segunda autoridad tras Yeltsin, salir a la palestra para calmar los ánimos. Pocos días después, Boris Yeltsin presentaba su renuncia y nombraba a Putin el nuevo presidente de la Federación Rusa. Pero, ¿quién era este Vladimir Putin que irrumpía de este modo en la escena internacional? Un exagente del KGB que siguiera una discreta carrera en Leningrado y posteriormente en Alemania Oriental, bajo la tapadera de un trabajo como traductor en Dresde. Con la retirada soviética del Alemania Oriental, empezó a trabajar como asesor del alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak, antiguo profesor y amigo suyo, gracias al cual gozó de un destacado papel dentro de la política local de la ciudad, ya renombrada como San Petersburgo. La época que vivió a la sombra de Sobchak le sirvió para entablar valiosos contactos que le facilitaron una carrera rápida desde que se mudó a Moscú en 1996, siendo un fiel ejecutor de las directrices marcadas por Yeltsin en diferentes puestos de la administración, lo cual le hizo ganar su confianza, llegando a ser elegido director del Servicio Federal de Seguridad, máximo servicio de inteligencia de la Federación Rusa, en 1998. Al producirse la renuncia de Yeltsin, Putin quedó como presidente interino, pero ganó el puesto en las elecciones de marzo de 2000. Esta primera presidencia de Putin se vio salpicada de fiascos, como la desastrosa acción en el hundimiento del submarino Kursk en agosto de 2000, o la crisis con rehenes del Teatro Dubrovka en Moscú en octubre de 2002, provocada por rebeldes chechenos. Sin embargo, la popularidad de Putin no hacía más que subir, debido a que la situación económica empezaba a mejorar gracias a la subida del precio del petróleo que Rusia exporta. Por otra parte, llevó a cabo la primera subida en el gasto público habida desde el fin de la Unión Soviética, con programas de mejora en sanidad, educación y acceso a la vivienda. Otro factor que en su día incrementó la buena fama de Putin entre el pueblo ruso fue su aparente guerra contra los oligarcas. Arremetió contra aquellos que habían amasado demasiado poder durante el gobierno de Yeltsin, como Mikhail Jodorkovsky, presidente de la petrolera Yukos. Se le acusó de fraude fiscal y fue encarcelado en Siberia durante 10 años. Su empresa fue desmembrada y en gran parte comprada a bajo precio por el grupo estatal Rosneft,
dirigido por Igor Segen, exespía del KGB y estrecho colaborador de Putin. Vladimir Putin ha entablado buenas relaciones con algunos oligarcas de la era Yeltsin, pero ha basado su poder en una nueva camarilla, procedente en su mayor parte del ejército y de agencias de inteligencia, los llamados Siloviki, que ha instalado en puestos clave, asegurando así su control total del Estado. Se ha hecho reelegir desde entonces soslayando la prohibición de encadenar más de 2 presidencias, ejerciendo como primer ministro entre 2008 y 2012, aunque siendo el presidente de facto. Durante bastante tiempo ha parecido seducir al pueblo con su discurso sobre la restauración de la Gran Rusia y la estética pseudo-imperial de la que gusta rodearse. Las libertades individuales están severamente recortadas en Rusia y la represión contra cualquier disidencia es rápida y expeditiva. Pero para el pueblo en general parece ser suficiente con una relativa bonanza económica que con todo fue muy golpeada por la crisis de 2008 y la pandemia del COVID-19. El destino de las otras 2 repúblicas que junto con Rusia acordaran la disolución de la Unión Soviética en la conferencia de Bielorrusia de diciembre de 1991, Bielorrusia y Ucrania, ha sido dispar. Bielorrusia ha mantenido un régimen autoritario encarnado en la figura de Alexander Lukashenko desde 1994. Lukashenko se hace reelegir periódicamente en elecciones sin garantía democrática alguna. Las libertades individuales están tan o más recortadas que en Rusia y ambos estados mantienen relaciones muy estrechas. El sistema económico de Bielorrusia está prácticamente controlado por el Estado. El caso ucraniano es más complejo. La histórica presión del poder ruso por eliminar la cultura ucraniana pesa aún a día de hoy, y la fuerte presencia de rusohablantes en el sur y el este de la República, emigrados sobre todo en la época soviética, ha generado tanto la fusión entre familias de diferente ascendencia como tensiones, generando un panorama social delicado de múltiples facetas. Los años 90 vieron una fuerte recesión económica en Ucrania, acompañada por la adquisición de las industrias estatales por parte de una oligarquía económica bien situada junto al gobierno, a coste muy bajo, en un estilo muy similar al ruso. Todo ello generó importantes protestas y huelgas en el último año del siglo. Ucrania ha estado y sigue estando fuertemente dividida entre los partidarios de mantener los lazos políticos y económicos con Rusia y los de un acercamiento a Occidente, incluyendo el ingreso en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, alternándose en la presidencia del país defensores de una y otra postura. Un punto álgido en este conflicto tuvo lugar en 2013, cuando el presidente prorruso Viktor Yanukovych empezó a rechazar los acuerdos de asociación con la Unión Europea. Estallaron fuertes protestas populares que se dieron en llamar la Revolución de la Dignidad o Euromaidán. Fueron tan cruentas que el Parlamento forzó la celebración de nuevas elecciones, que dieron la victoria, por margen muy estrecho, al candidato europeísta Petro Poroshenko. Estos violentos conflictos sociales fueron el trasfondo de un fortalecimiento del sentimiento nacionalista ucraniano, que incrementó la tensión con los grupos prorrusos. Ello fue tomado como excusa por Rusia para ocupar la península de Crimea en 2014. Un referéndum en Crimea dio el sí a la adhesión a la Federación Rusa. El sentimiento prorruso también caló hondo en la región del este, el Donbass, donde grupos armados reclamaron la autonomía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Los enfrentamientos con el ejército ucraniano no han cesado en esta zona desde entonces. El apoyo a la población rusohablante de Ucrania y el cada vez mayor acercamiento del gobierno ucraniano a Occidente,
junto con la existencia de grupos nacionalistas ucranianos de ideología neonazi, han constituido el casus belli argumentado por el Kremlin para la invasión del territorio ucraniano por tropas rusas, creando una situación de guerra abierta que se mantiene a fecha de grabación de este vídeo. Las trayectorias del resto de repúblicas han sido aún más dispares. Desde las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, que han sido las mejor libradas, con un desarrollo social y económico que las equipara con países de la antigua órbita soviética, como Polonia y la República Checa, hasta la penosa situación en el Cáucaso. En esta zona, los conflictos armados por disputas étnicas y territoriales, que estuvieron latentes durante la era soviética, no han cesado en los últimos 30 años. Georgia mantiene luchas permanentes con los separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Armenia y Azerbaiyán se desangran en una pugna por el control de Nagorno-Karabaj. En Asia Central, la situación no es mucho mejor. Repúblicas como Kazajstán y Uzbekistán son estados autocráticos, sin separación de poderes y sumidos en una pobreza extrema que convive con el lujo escandaloso de las élites en el poder. Además, la pobreza en estas regiones tan distantes de Moscú no será algo subsanable a corto plazo. Las infraestructuras heredadas de la Unión Soviética son una red cuyo propósito era llevar los recursos al centro de la misma. Carreteras y vías férreas apuntan hacia Rusia y no sirven gran cosa al desarrollo local. Se tenga la opinión que se tenga sobre Vladimir Putin, a la vista de los resultados, tenemos que dar validez a las palabras suyas con las que empezaba este vídeo. La desmembración de la Unión Soviética fue en efecto una catástrofe para la mayor parte de personas que vivían en sus territorios. Únicamente han prosperado élites corruptas asociadas al poder político. Apenas encontramos democracias dignas de ese nombre y apenas encontramos auténticas economías de libre mercado. El poder hegemónico en el antiguo orbe soviético, que es el poder ruso, está respaldado por un Estado corrupto hasta la médula, apenas distinguible de una familia del crimen organizado, y que hoy día parece querer disputar a Estados Unidos el papel de superpotencia mundial. ¿Vamos hacia una nueva versión de un mundo bipolar? ¿O el futuro será otro? ¿Qué espera a las repúblicas exsoviéticas? ¿Qué fin tendrá la guerra de Ucrania, en el fondo un pulso entre Rusia y la Alianza Atlántica? Quisiera leer tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal, en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes apoyarme siendo uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.